Buenos días, venimos a presentar el desplazamiento forzado en Cubará. Bueno, en Cubará fue un territorio fuertemente afectado por el conflicto armado entre 1999 y 2010. Durante estos años, el grupo guerrillero ELN ejerció control social y amenazó a los líderes comunitarios y cerró escuelas. Luego de los enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Nacional, aumentaron la violencia dejando a la población civil en medio del conflicto. También esto provocó un desplazamiento forzado masivo, especialmente en campesinos e indígenas UA. También se denunciaron casos de reclutamiento forzado a menores de edad, lo cual agravó la crisis humanitaria. Muchas comunidades no pudieron retomar sus tierras, lo cual generó una pérdida de identidad cultural y pobreza en el pueblo. Cubará es una región con una economía de subsistencia, población dispersa y fuerte vínculo espiritual con el territorio, especialmente en la cultura uwa. También su ubicación estratégica cerca de Arauca y Venezuela hizo que fuera una zona de disputa entre actores armados. Aunque hoy en día hay más calma persistente en desafíos como la restitución en tierras y protección a esta identidad cultural de indígenas. Como siguiente tenemos los hechos cronológicos que desde 1999 y 2001, ahí fue donde inició el control social del ELN. También vimos que, esto fue una amenaza a los líderes. En 2002 a 2004 vimos que habían enfrentamientos entre el ejército y el ELN. En 2005 y 2006 desplazamientos, denuncias y reclutamientos forzados a menores. Y de 2007 a 2010 crisis humanitaria en comunidades sin retorno. Características del territorio. Ubicación es el oriente de Boyacá, está en frontera entre Arauca y Venezuela. Es una zona de piedemonte andino llanero. La población campesinos, indígenas, UA dispersos en veredas con fuerte vínculo cultural a la tierra. Como otras características del territorio encontramos la economía local, agricultura de subsistencia, yuca, plátano y maíz, ganadería, pesca artesanal y bajos niveles de industrialización. Su cultura se basa en la cosmovisión indígena ligada al territorio y el uso espiritual del agua, la montaña y la selva. Tienen su lengua uwa, prácticas agrícolas ancestrales. Ahora vamos a hablar sobre los actores principales de este conflicto. El ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional, fue ejercido control social en la zona mediante amenazas, cierre de escuelas y la imposición de normas que afectaban a la libertad de las comunidades. La AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales realizaban incursiones violentas desde Arauca, con consecuencias graves para la población civil. El Ejército Nacional, que aunque su misión era recuperar el control del territorio, sus operativos habían generado también daños colaterales y temor en la población. Y como final, la población civil, que fueron los más afectados, entre ellos los campesinos UA, que habían quedado en un fuego cruzado. Seguimos con los tipos de violencia y víctimas y respuesta del Estado. En esta sección analizaremos el impacto humano del conflicto en Cubará. Los tipos de violencia fueron múltiples. Violencia directa: entre 2002 y 2004 hubo 32 enfrentamientos entre el ELN y el ejército. El ELN impuso toques de queda y cerró escuelas como la institución educativa, dejando a niños sin educación. De violencia estructural, las familias perdieron el 60% de sus tierras cultivables y la pobreza alcanzó el 78% en 2010. En violencia cultural, los UWA, una comunidad con profundas raíces ancestrales, perdieron 14 rituales tradicionales, el 40% de los niños desplazados dejaron de hablar su lengua indígena. Y también se pudo evidenciar reclutamiento forzado, donde 14 menores, algunos desde los 12 años, fueron llevados por grupos armados. 9 de ellos eran de la vereda Casablanca. Como segundo tenemos las víctimas y la respuesta del Estado. Más de 1.500 personas fueron desplazadas, la desnutrición infantil llegó al 34%,
donde la unidad de víctimas entregó ayudas humanitarias y el Corte Constitucional emitió la sentencia T-025 para proteger a los UWA. Sin embargo, solo el 18% de las familias pudieron regresar y muchas aún esperan justicia. Como actualización y reflexión, hoy la situación ha mejorado, pero los desafíos persisten. Como avances tenemos que la violencia armada ha disminuido un 70% desde 2016, 32 familias UWA han recuperado sus tierras gracias a procesos legales, las escuelas como la institución educativa ya han reabierto. Desafíos actuales tenemos que el 45% de los desplazados aún no pueden volver, la pobreza sigue en el 52% y solo 3 de los 14 casos de reclutamiento se han judicializado. Y como reflexión tenemos que este caso nos ha enseñado que la memoria es fundamental. Proyectos como el Museo de la Memoria UWA ayudan a preservar su historia, pero la memoria no basta. Necesitamos educación para que esto no se repita y justicia para quienes sufrieron. Y como digo, una lideresa UWA, nos quitaron nuestras tierras, pero nuestra voz hoy es una voz que pide acción. Muchas gracias.